Bienvenidos a nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy les traemos un programa especial dedicado a la familia. Y hoy nos acompaña la licenciada María Claudia Uribe Noli, quien estará profundizando en el tema de la familia. Gracias, María Claudia, por estar aquí con nosotros. Gracias, Giselle, por la invitación. Siempre es lindo estar en tu programa. Ay, gracias mil. María Claudia, hablábamos hace unos minutos acerca de cómo la estructura familiar ha ido cambiando. Cuéntanos a qué se debe ese cambio. Fíjate que es bien interesante la pregunta porque hablamos de familia como si todas fueran iguales y en verdad las familias son muy diversas porque reflejan los cambios que vemos a nivel de nuestra sociedad. Y nuestra sociedad ha ido cambiando, el mundo ha ido cambiando. Existe la globalización, existen los cambios en términos de derechos humanos y de tantos aprendizajes que tenemos incluso sobre las neurociencias, sobre el desarrollo humano, todo aquello, ¿no? Entonces, las familias, cuando hablamos del concepto de familia, una definición que puede ser un punto de partida, que la familia es un conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, así que ese es un elemento importante, que tienen vínculos sanguíneos o no, o sea que no es necesario que los tengan, que tienen elementos comunes, un modo de existencia en términos sociales y económicos comunes, que tienen lazos de afecto que los unen y que tienen roles que se mantienen en el tiempo, como por ejemplo de ser padre, de ser madre, roles como establecidos. Entonces, estos son 5 elementos de la familia muy sencillos que podemos entender de acuerdo al contexto donde se da la vida familiar. Y ese contexto familiar es muy variado porque estamos hablando de que la familia no existe en una burbuja, sino en un contexto donde hay unas situaciones sociales, económicas, políticas que tenemos que entender para poder entender el funcionamiento de la familia dentro de ese contexto. Por ejemplo, en Panamá sabemos que hay hay una pobre distribución de riquezas que hace que en muchas comunidades no hay acceso al agua potable, por ejemplo, que hay problemas de educación importantes, que sabemos que hay poco acceso a la atención médica, incluso estuvimos hablando antes del programa de la dificultad de acceder a atención de salud mental en muchas instancias, ¿verdad? Estamos hablando de que a pesar de que tenemos una tasa baja de desempleo, tenemos un 39% de la población que tiene empleos informales. Por lo tanto, no tienen esa estabilidad económica, ¿verdad? Que cada 30 minutos hay una situación de violencia doméstica que se da en nuestro país, que hay una brecha salarial del 15%, que por cada $1 que gana un hombre, 85 centavos gana una mujer. Entonces, estas son algunas de esas realidades, de ese contexto social en donde viven las familias. Entonces, cuando vamos a hablar de familias, como tú mencionabas, hay estructuras muy variadas. Tenemos la familia nuclear, tenemos familias con hijos, sin hijos, familias reconstruidas, donde padres separados que ahora forman una nueva familia. Tenemos familias homoparentales, donde son padres del mismo sexo. Tenemos familias uniparentales, donde hay una madre o un padre. Tenemos familias donde hay familia extendida, viviendo con ellas familias de acogida, familias adoptivas. Entonces, estas son diversas estructuras familiares que reflejan los cambios en nuestra sociedad y que nos llevan un poco a esta pregunta importante. Indistintamente de ese contexto o entendiendo ese contexto, cuando nos vamos a la familia, ¿qué es lo que determina el funcionamiento sano de la familia? Y no es la estructura, ¿ok? Sino son esas tareas que tienen que darse dentro de la familia, ¿no? Y esas son muy importantes de entender, ¿no? Una de ellas es el sentido de identidad, ¿verdad? Yo tengo que sentir que yo, de pertenencia y de identidad, que estas van como muy casadas, ¿verdad? De sentir que yo pertenezco a esta familia, que tengo un lugar en mi familia, que soy valorada en mi familia y que eso me da una sensación de identidad, de quién soy. Cuando no existe eso en una familia, la persona, que esta es una necesidad universal, se va a buscarla en otro lado. Entonces ahí es donde vemos la oportunidad para pandillas, por ejemplo, la oportunidad para sectas religiosas, para otro tipo de actividades delictivas, porque el sentido de identidad y de pertenencia necesitamos sentirlo idealmente en nuestra familia, indistintamente de la estructura de la que somos parte, ¿no? Otra de esas funciones de la familia es la parte del afecto, ¿no? El afecto y el apoyo. Y ahí hay todo un desafío, ¿verdad? Porque estábamos hablando hace un ratito de ese contexto familiar o de ese contexto social donde muchas familias están en la supervivencia. Entonces hay poco espacio emocional, espacio físico, espacio de tiempo para dedicar a esta otra parte.
esta parte de poder cultivar esos vínculos que permiten que la familia se sienta como un lugar seguro y como un lugar donde yo puedo llegar y sentir que es mi hogar, ¿no? Y por otro lado está la parte de las normas y las reglas, que sé que más adelante van a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Pero este es un elemento indispensable del funcionamiento familiar porque necesitamos una estructura, algo que nos ayude a saber hasta dónde puedo llegar yo y cuándo le toca al otro, cuáles son esas normas de convivencia que permite que podamos funcionar bien dentro de este espacio familiar. Así que creo que eso contesta un poquito tu pregunta, ¿no? Claro que sí, lo cual me lleva a pensar, ahora que tú hablas de esos vínculos, esas normas, esas reglas que hay para que esa convivencia, ¿cómo hacemos para fortalecer la cohesión familiar y a la vez también que entre sus miembros haya una relación saludable? Claro, ese es un desafío diario. Entonces creo que es importante empezar con reconocer que no hay familia perfecta. Entonces que esto que tú estás hablando es algo de todos los días. Así como quien está cuidando una planta, tú tienes unas plantas hermosas aquí, eso hay que cuidarlo todos los días. Igualito el vínculo entre las personas y entre los miembros de una familia hay que cuidarlo a diario. Entonces eso requiere entendimiento. Para poder entender, para poder cuidar, yo tengo que saber qué necesita el otro lado, ¿verdad? Y para poder entender eso necesito tiempo, necesito una mirada curiosa, necesito comprender que cuando nos miramos, incluso los miembros de la familia, estamos viendo solo como una capita de nosotros, ¿no? Que detrás de esas conductas, que detrás de esa forma de relacionarnos, hay necesidades, hay emociones, hay situaciones de conflicto interno que muchas veces se están viviendo y que la persona a lo mejor no tiene otra forma de expresarlo que a través de su conducta, ya sea conductas disruptivas, como puede ser conductas también de alejamiento, de aislamiento, como vemos muchas veces con los jóvenes, ¿no? Que se meten en su cuarto, que se meten en sus videojuegos o en sus aparatos, o que están muy como callados, o padres de familia también, adultos y adultas, ¿no? Donde hay esas conductas. Es una forma a lo mejor de expresar algo que no saben cómo comunicar de otra manera. Entonces, para poder atender ese vínculo, yo tengo que entender qué está sucediendo. Y para eso es muy importante, y esto es algo que quiero como resaltar, que indistintamente de los cambios que vemos en las familias, y uno de los cambios es que de pronto la estructura familiar en términos de jerarquía está como más plana, ¿no? Ya esa como distancia entre los padres y los hijos como que se ha ido acortando, ¿no? Y es como es, ¿no? Eso tiene, por supuesto, ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que permite esa cercanía para poder conectar y entender, pero una desventaja es que a veces se puede como difuminar esa distancia, esa separación entre quién es el adulto y quién es el hijo, ¿no? Y ese es un aspecto muy importante porque los adultos tienen que asumir la responsabilidad de liderar la estructura familiar y el funcionamiento familiar. No puede ser a la inversa, ¿no? Entonces, una cosa es que conforme los hijos van creciendo, pueden ir asumiendo más responsabilidades en la casa, puede uno esperar algunas cosas diferentes de ellos, de acuerdo a sus etapas del desarrollo, pero los adultos tienen que mantenerse como los que son responsables por el funcionamiento familiar y por identificar las necesidades de sus miembros. Y para eso los adultos necesitan a veces el apoyo de otros adultos, ¿verdad? De buscar a ese familiar, ese miembro de la familia extendida, esa persona de confianza dentro de la comunidad, dentro del grupo religioso, o una persona, un terapeuta, que pueda ayudar en esos momentos en que a lo mejor no estoy pudiendo entender qué necesita mi familia y cómo ayudarla. Entonces, hay cosas que se pueden hacer a nivel preventivo, que es donde tenemos mayor oportunidad, por supuesto, ¿no? Y que tiene que ver con ciertas costumbres que se pueden ir dando dentro de las familias que van fomentando el que esos lazos, esos vínculos se puedan ir alimentando en el tiempo. Una de esas cosas, así como muy sencillitas, pero que como nos cuestan, es tener algunos acuerdos sobre cómo vamos a comenzar el día y cómo lo vamos a terminar. Algo tan sencillo como darnos los buenos días, ¿no? Como mirarnos a los ojos y sonreírnos, ¿no? Como desearnos que nos vaya bien en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Esto es una de esas pequeñitas cositas que podemos hacer y que van generando un cambio, porque lo que yo le comunico al miembro de mi familia con quien yo tengo este gesto es que tú eres importante para mí, en que más allá de nuestras diferencias, nuestros roces, nuestros conflictos, yo te quiero y estoy aquí. Y eso es un mensaje indispensable para poder construir ese vínculo que queremos construir y alimentar y reforzar. Entonces, tomarnos ese momentito en las mañanas para que, indistintamente de cómo sea nuestra rutina, en la medida de las posibilidades,
darnos los buenos días, desearnos que nos vaya bien, al final del día acercarnos, tener algún gesto cariñoso que permita como ese mensaje nuevamente de que tú eres importante para mí. Otra de esas cosas que podemos hacer también tiene que ver con esos espacios comunes como puede ser el comer juntos, ¿no? Y ese es un desafío porque de pronto las familias tienen distintos ritmos, distintos horarios, ¿no? Hay padres que trabajan turnos rotativos, hay hijos que entran y salen en distintos horarios y es difícil, ¿no? Pero es importante tratar de establecer algunos acuerdos sobre momentos en que nos vamos a sentar juntos y aunque a lo mejor ya tú comiste y yo vengo llegando, pero nos sentamos juntos. Tú me acompañas a la mesa y ya sea para tomarte un vasito de agua o sentarte solo conmigo, pero es un momento donde la familia se agrupa para poder compartir desde un espacio que no tiene un porqué, porque no es como que nos sentamos para hablar de tal, ¿no? Sino que nos sentamos y desayunamos juntos o cenamos juntos, o a lo mejor no lo logramos hacer de lunes a viernes, lo hacemos los sábados, lo hacemos los domingos. No como algo impuesto, sino como una rutina y una costumbre que puede ser divertida. Y ese es otro de esos elementos importantes para construir los vínculos. Es muy difícil construir vínculos cuando estamos amenazados, cuando estamos estresados, cuando estamos tensos, cuando tengo la sensación de que al acercarme a ti significa que ahora me vas a criticar, te vas a quejar, me vas a sacar todas las cosas que tienes guardadas, que es algo que muchas veces en las familias terminamos haciendo porque en ese ratito en que nos vemos aprovecho para decirte que no recogiste la toalla, qué pasó con las notas de no sé qué, cuándo es que vas a hacer tal, ya te lo he dicho 10 veces. Entonces, claro, sin darnos cuenta, se va generando un ambiente de mucha tensión que hace que entonces estemos todos como a la defensiva y evitándonos un poco, ¿no? Entonces, lo ideal es que esos espacios de compartir, por ejemplo, que fuera la cena, sea un espacio rico, donde llegamos sin ninguna agenda. No es que yo traigo las 3 cosas que te voy a decir ahora. Igual importante entre los padres, porque muchas veces también puede ser que la relación con los hijos sea una relación tranquila, digamos. Sin embargo, la relación entre los padres muchas veces tiene conflictos donde los hijos quedan un poco atrapados, ¿no? Y esta es una de las cosas que tenemos que evitar. Es muy importante, parte de este tema de los roles, es poder dividir los subsistemas. Está el de los padres y está el de los hijos. Entonces no podemos estar involucrando a los hijos en los conflictos de los padres, ¿no? Como mi aliado, como tú, ¿verdad que sí, fulano? ¿Tú viste lo que hizo tu papá? Ese tipo de cosas tenemos que evitarlas, porque lo que hace es que genera unas tensiones familiares que luego entonces requieren tratamiento para poder mejorar, porque ya hay una dinámica, ya hay como una danza en esa familia que no permite que se puedan generar los vínculos ricos de seguridad, de armonía, de identidad, de conexión que quisiéramos tener. Excelente información para todos nuestros televidentes, María Claudia. Y hablabas de esas situaciones que viven a veces las familias. ¿Cómo puede una familia fortalecerse cuando está atravesando momentos de vulnerabilidad y que en esa vulnerabilidad puede ser que haya un miembro de la familia que no tenga trabajo, que no hay recursos para el hogar, o también puede haber alguna situación como puede ser que uno de los miembros tenga problemas con alcohol, con drogas u otras adicciones que muchas veces, o también puede haber presencia de violencia en el hogar? Entonces, ¿cómo hace la familia en estos casos para afrontar esta situación de vulnerabilidad? Claro, es muy difícil poder decir una cosa que ayude a todas las familias porque evidentemente cada una es diferente y tú has dado escenarios muy diversos, ¿verdad? Sin embargo, lo que creo que muchas veces es parte del punto de partida es cómo entendemos esos desafíos, ¿no? Y creo que una de las cosas es comprender que la familia, al ser un grupo de personas que está vivo ese sistema, está en cambio, en constante cambio. Todo en la vida está cambiando continuamente, ¿verdad? Entonces, la familia también. Entonces, el que estemos atravesando un periodo difícil no significa necesariamente que ahí nos vamos a quedar. Entonces, tener un poquito como la esperanza de que esto que estamos viviendo es temporal y que podemos generar pequeños cambios que pueden ayudar. Y, por supuesto, los pequeños cambios van a depender de las circunstancias, ¿no? En el caso de la violencia, por ejemplo, que lo has mencionado y que es un tema muy importante, creo que la conciencia de que la violencia por sí misma no para. Requiere de intervenciones y de intervenciones generalmente por parte de salud mental o por parte de profesionales. Entonces hay que buscar ayuda cuando hay violencia. Eso tiene que cesar, ¿no?
no importa qué tanto lo encomendemos a todos los santos y qué tanta paciencia tengamos y qué tanto aguante tengamos, la violencia en el tiempo va en aumento. Entonces esto es algo que tenemos que detener y partir por identificarlo. Esto es violencia. Entonces ponerle a las cosas su nombre, por ejemplo, lo que tú decías, adicciones. Nos cuesta mucho, ¿no? La tendencia en las familias muchas veces es como a callar, ¿no? Ciertos temas que son tabú, mejor no hablemos de esto, mejor disimulemos. Fulanito está tomando de más, pero vamos a pretender que eso es normal. Ja, 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 Ese tipo de cosas lo que hacen es que sin querer fomentan más del problema que queremos cesar, ¿verdad? Entonces, identificar las cosas por su nombre, poder decir, esto es incómodo para mí, esto es dañino para nosotros como familia, esto me afecta de esta manera, es el principio de empezar a trabajar en y qué podemos hacer frente a eso. ¿Qué alternativas tenemos? Siempre hay alternativas, ¿no? A veces se nos apagan las luces y sentimos como que no hay salida, pero siempre hay opciones. Lo que pasa es que a veces parte de lo que nos dificulta encontrar alternativas es cómo vemos el problema. Si yo veo el problema como algo fijo, como algo permanente, como algo que nunca va a cambiar, lo que eso hace es que me rinda y que entonces a lo mejor sin querer termino siendo parte del problema y estoy haciendo el problema más grande. Entonces, reconocer que la vida es cambiante, que hay oportunidades, que siempre hay alternativas, es parte de lo que nos ayuda a empezar a identificar qué pudiera ayudar a que en alguna medida, chiquitita aunque fuera, esto pudiera empezar a moverse en la dirección de algo más sano que permita la seguridad de sus miembros, eso es indispensable, la seguridad en la familia y la conexión, entendernos, apoyarnos, aceptar nuestras diferencias desde un lugar que nos permite estar bien. Excelente, María Claudia. Y yo creo que qué importante es que busquemos esa ayuda cuando vemos que la familia está frágil, que está vulnerable o algún miembro de la familia no está bien. Y me lleva a la última, más bien pedirte qué consejos podemos darle o qué recomendaciones le podemos dar a nuestros televidentes en esos aspectos como la comunicación, como el cuidado, como situaciones que puedan estar atravesando. ¿A dónde deben recurrir? ¿Qué deben hacer en esos momentos? Claro. Creo que habíamos hablado un poquito antes del programa de que al final va a haber una lista de recursos de algunos lugares a donde pueden acudir. Porque claro, lo primero que pensamos es necesito ayuda, ¿verdad? Y hay unas líneas de ayuda a las cuales podemos llamar para que nos brinden un primer momento donde nuevamente siento como desesperación, siento mucha angustia, siento que estoy como entre la espada y la pared, necesito hablar con alguien, ¿no? Entonces, de hecho, hay la línea de Te Escucho Panamá, por ejemplo, que es una línea a la que podemos llamar y empezar a hablar y a expresar lo que estamos sintiendo y ayudarnos como a ordenar nuestras ideas. Correcto. Porque muchas veces en esos momentos estamos tan abrumados que no tenemos como mucha claridad. Entonces lo primero es como tomar conciencia de qué es lo que está pasando, ayudarnos a ordenar nuestras ideas, idealmente en un espacio seguro, ya sea telefónico, con una persona de confianza, con un profesional, como decía, hay recursos dentro de la comunidad, no solamente terapéuticos, sino personas de confianza con quien yo puedo hablar, que me ayudan como a darle orden a lo que está pasando. Hay muchos recursos de información, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cuenta de Instagram del Instituto Panameño de Terapia Familiar y de Pareja, que van a poner al final también. Es una de esas cuentas que da información, que hay lives que tenemos a veces de información, hay podcasts, montones, ¿no? De mucha información que nos ayudan un poquito como a entender mejor lo que está pasando en nuestra familia y de ahí poder identificar qué necesitamos para salir adelante. Claro que sí. ¿Okay? Entonces, el conocimiento es poder. Informarnos nos ayuda a buscar alternativas y a poder encontrar qué es lo que puede ayudarnos. A lo mejor yo como adulta dentro de mi familia, qué es el primer paso que yo necesito dar para empoderarme, para fortalecerme, para tener mayor claridad de cómo ayudar a los miembros de mi familia que están pasando por un momento difícil o yo misma, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, de las emociones es uno donde sabemos que hay grandes desafíos para todos. Correcto. Profesionales, público general, padres de familia, niños, adolescentes, nadie se salva. Todos tenemos emociones vulnerables y difíciles que, como decías, generan una activación en nuestro sistema nervioso que nos pone como, nos abruman, claro, nos atolondran, ¿no? Entonces, buscar un poquito de calma dentro de esa tempestad es el primer paso para poder definir entonces qué otras cosas necesitamos y podemos buscar. Maravillosa información, María Claudia, y te agradecemos mucho nuevamente por estar aquí en el programa de Transformándonos. Y nos vamos a una pausa y regresamos con la licenciada Melanie González,
quien nos hablará de la crianza en la familia. Y estamos de regreso con Transformándonos, con el tema La crianza en la familia. Bienvenida, Melanie, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, la verdad que me siento muy a gusto de estar aquí contigo. Súper. Melanie, hablábamos en el bloque anterior acerca de la familia, lo importante que es la familia en donde se concentra el amor, el cuidado, la responsabilidad, en el caso de los hijos, naturalmente. Háblanos un poco de esa crianza positiva o de todos esos aspectos que tenemos que tener en cuenta en la crianza. Claro, y esto es muy importante porque ahora hay un boom, ¿no? Hablando de la crianza respetuosa, de la crianza positiva, de cómo debería ser. Sin embargo, cuando hablamos de crianza respetuosa, hablamos de que a los hijos y a las hijas dentro de la familia, principalmente de parte de los padres o de los cuidadores primarios, debería haber respeto, cuidado, contención, validación emocional y sobre todo necesitan ser vistos por sus padres, ¿no? Entonces, por eso es la crianza respetuosa. La crianza respetuosa no invita a la permisividad, invita a los límites y al respeto y al amor, sobre todo al amor. ¿Cómo debería ser la crianza en la familia o cómo debería ser la crianza respecto a lo que está pasando en el hogar? Hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas, no hay una sola forma. ¿Por qué? Porque cada niño y cada niña y cada adolescente es distinto y pasan por etapas tan distintas a los padres que la crianza no puede ser repetida o no se puede repetir en ningún hijo, ¿no? Entonces, la crianza debe estar basada en esos pilares. Uno, debemos ver que este hijo tiene una necesidad que no es igual a mi otro hijo y que no es igual a la que yo tuve cuando fui hijo, ¿no? Entonces, lo mismo es, y la segunda sería, ¿no?, que los niños y las niñas y los adolescentes necesitan ser escuchados, ¿no? Necesitan también ser contenidos, ¿sí? Necesitan que alguien, y eso tiene un nombre que se le llama heterorregulación. Necesitamos a un otro que nos ayude a regularnos. Y si el otro me ayuda a regularme a mí, entonces me está conteniendo, ¿no? Entonces, claro, la crianza debe estar basada, claro, en amor, en respeto, en límites, ¿no? Y esos límites deben ser respetuosos. ¿Cómo se establecen esos límites, esas normas y esas reglas dentro del hogar, teniendo en cuenta todos los desafíos y los cambios sociales, emocionales que está teniendo la sociedad y que los niños necesitan ser contenidos dentro de esos límites? Claro que sí. Y es que los niños y las niñas necesitan límites porque si no hay límites no tienen estructura y entonces tenemos seres humanos haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces es muy importante los límites, sí, pero antes de mencionar sobre los límites me gustaría decir que es verdad que cada mamá y cada papá no tiene un manual para saber ser padres. Eso es cierto, sí. Sin embargo, yo podría agregarle a eso que aunque no lo tengan, ¿no? Aunque no lo sepan, ellos o ellas fueron hijos, ¿no? Y como fueron hijos, eso les hace ser lo que son ahora, el rol que tienen ahora, que es ser padres, por lo que vivieron con sus propios padres, ¿no? Entonces, lo mismo que las normas, ¿no? Si vamos a salir afuera, a cenar, etcétera, bueno, anticiparlos, ¿no? Si son niños pequeños y yo le anticipo, vamos a ir a un lugar y el lugar se ve de tal forma y entonces cuando llegamos, si tú necesitas algo de mamá y papá, pídelo, ¿no? Anticipar les ayuda a ellos a que cuando lleguen a ese lugar, ¿sí?, no se desregulen, ¿no?
Entonces allí ya le estamos poniendo un límite, una norma, y les estamos enseñando que hay una forma de vivir en la sociedad, ¿no? Melanie, importante esto de las redes sociales. Vamos a hablar en general, la tecnología. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes adultos están constantemente dentro de las redes sociales. Obtienen muchísima información, lo cual no estoy diciendo que es malo. Sin embargo, ese exceso de información les genera estímulos y muchas veces nos encontramos con situaciones dentro del hogar que no las podemos entender los padres. Totalmente. Yo creo que la tecnología en general vino a ser parte ya de la sociedad, ¿no? No podemos decirle a un adolescente no uses el celular, ¿no? Digo, si es una consecuencia de una acción, probablemente el celular sea descomisado, ¿no? Claro. Sin embargo, hoy en día, para poder comunicarnos y poder tener el acceso a la información, es lo que ahorita mismo necesitamos, ¿no? Y sí existen muchos desafíos, principalmente por la información errónea y errada que atraviesa o que pasa por diversas plataformas, ¿no? Y hoy en día hay muchas plataformas y no podemos evitar de que los niños y los adolescentes se enfrenten a esto, ¿no? De igual forma, para que nada les pase dentro de estas plataformas, que es inevitable, ¿no? Pero que nada les pase dentro de estas plataformas desde que vienen creciendo, ¿sí? Es muy importante poder dotarlos, ¿sí? De herramientas que los puedan proteger. Entonces, por eso es muy importante que el respeto, ¿sí? El respeto, el amor, la confianza, el vínculo que se establece entre padres e hijos o cuidadores primarios sea sano para que esto pueda, ¿sí? ser bueno en el uso de los medios de comunicación o más bien en las plataformas digitales, ¿no? Formidable la información que nos acabas de brindar y sobre todo nos hace reflexionar esa responsabilidad tan fuerte que tenemos en esa crianza y que muchas veces esa crianza no es nada más padre. Muchas veces la abuelita, el abuelito Total. son los cuidadores primarios de esos niños. Entonces hay un desafío mucho más grande. Claro. O cuando los niños están en manos de otros cuidadores que no son los padres, también hay desafíos y cómo poder poner esos límites y esas normas. Maravillosa la información que nos acabas de brindar, Melanie, te agradecemos mucho nuevamente por haber venido al programa y nos vemos en una próxima edición de Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz. Hasta la próxima.